Nos acompaña la reputada economista Mercedes Carrasco. Ya estuvo una vez con nosotros aquí en La Quinta Pata y en esta ocasión vamos a hablar de muchos temas, por supuesto, del orden económico que trastocan la política, por supuesto, porque la economía tiene un apellido, política, y además tiene una resonancia social que es demasiado importante. Y hablando de lo social, doña Mercedes, no podemos evitar hablar por lo menos un poquito, o por lo menos sus consideraciones, de esta muy lamentable tragedia del jet set y este impacto que ha tenido en todos. ¿Cómo usted lo ha Sí, vivido? sí, realmente nos tiene consternado. Yo siento que hay como si fuera una especie de shock colectivo en la sociedad. Realmente dominicana está de luto y que las pérdidas humanas van en incremento. Esta Ujú. variable como que en incremento Sí, nos llena de angustia. Realmente ha sido una tragedia, creo que la mayor que se tenga estadística. Así definitivamente. que eh, se hace unos segundos de silencio por las víctimas. Sí, definitivamente. Vamos a hablar Ujú, entonces, entrar en materia, doña Mercedes, hablar ujú. de este presupuesto general del Estado 2025. ¿Qué usted ha evaluado? ¿Qué nos ha traído? ¿Qué Ujú. nos espera con este presupuesto que todavía está en ejecución? Porque Sí, estamos en abril apenas. sí, así es. El presupuesto general del Estado es un presupuesto restrictivo, donde se ve claramente que la posición o la postura de la política fiscal es restrictiva. Ujú. Lo que significa en términos económicos es que el gobierno va a tener una menor participación desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, y lo que significa también que va a ser una postura que va a ser procíclica y va a profundizar el ciclo económico en que nos encontramos, lo cual debió ser anticíclica, ¿eh? Ok. Debió ser una postura, porque ahora mismo en el ciclo económico que nos encontramos la economía está desacelerada a la mitad de su ritmo de crecimiento, de potencial, que es el 5%. Solo conocemos los datos del mes de enero, que es 2.2%. Lamentablemente, cuando hay desfase y un retraso en la publicación, es que hay una desaceleración mayor. Entonces, estamos en abril, ya vamos para la segunda semana y aún no se publican los datos del mes de febrero. De febrero. Lo mismo pasa con el sector turismo. Ujú. Recuerda que siempre se hace toda una parafernalia. Claro. En este momento todavía no conocemos los datos de febrero y estamos en abril, cuando apresuradamente siempre se hace una rueda de prensa a los 15 días de concluir el mes. Entonces son indicadores, podemos decir, del comportamiento que uno puede observar, pero hay otros datos duros que te puedo indicar y voy a entrar en ello en materia más adelante de Ujú. cómo anda la economía. Pero quise primero introducir cuál es la postura que se adopta con el presupuesto, restrictiva y procíclica. Ujú. Otro dato relevante del presupuesto es que el déficit se coloca en 3.1% y ya de manera consecutiva tenemos 4 años el sector público o el gobierno central con un déficit de 3.1 que ya se convierte en estructural, con una variable dura ya 4 o 5 años. Y entonces recuerda que veníamos de un déficit de 2.1, 2.2, o sea, un punto ganar en el déficit, eso significa más deuda, al cual voy a tocar más Ujú. adelante. Sí. Este presupuesto, desde el punto de vista de la composición de sus ingresos entre directos o indirectos, es un presupuesto que es regresivo, que profundiza más la estructura descansando en impuestos indirectos y no indirectos, que son los que afectan la renta y riqueza, lo cual promueve la desigualdad. Ujú. Es un presupuesto que desde el punto de vista de las injusticias e inequidades es injusto, porque te voy a citar dos medidas que están comprendidas en el presupuesto. Por un lado, le continúa otorgando exenciones sin rendición de cuentas, sin evaluación de resultados ni desempeño a las grandes empresas. Le entrega 212.000 millones de pesos en exenciones. Y con la otra mano Ujú. le quita a los más humildes, a los de la base de la pirámide, 15.000 millones que le correspondía por la indexación Ujú. de su salario en el impuesto sobre la renta, y lo mantienen retenido sin la indexación, ya por séptimo año consecutivo. Esto viene de la pasada gestión. Entonces, mientras a uno les doy sin rendición de cuenta,
a otro incluso violando la jerarquía jurídica de que estaba establecido por el Código Tributario del 92, que una forma del Estado ser más justo y una política tributaria más progresiva. A los de la base de la pirámide tú lo vas ajustando con la inflación y tú tienes por lo menos un resguardo, el trabajador del salario de la base de la pirámide. Ahora no. Entonces, esto significa en términos sociales que se le están quitando de sus bolsillos 15,000 millones de pesos a 500,000 trabajadores. Pero lamentablemente los trabajadores no tienen quien lo defienda. Pero el presidente promovió el aumento de salario recientemente, doña Mercedes, lo está defendiendo, eso es lo que dicen. Eso es por un lado y por otro lado se lo quita con impuestos. Al no indexarlo. Eso incluso es una forma, podríamos decir, perversa, de te entro aquí para yo agarrarte con los impuestos. Te entro a aumentar la masa salarial. Ojo con eso, o sea, y también desde el punto de vista de esa promoción, de ese aumento salarial, no nos dejemos llevar de la ilusión monetaria. Hay que ver la capacidad de compra de esos salarios mínimos. Yo hice el ejercicio para el 1 de abril, cuando entró en vigencia el primer porcentaje, porque no se aplicó todo de un golpe. Sino ¿Y qué reflejó eso? ¿Qué reflejó eso? Que solamente las grandes empresas tendrán apenas un 0.8% de superávit, podríamos decir, con el costo de la canasta del primer quintil. Todos los demás tamaños de empresa siguen en déficit y están en déficit a nivel de los 14 salarios mínimos. O sea, solamente una cierra, podemos decir, en equilibrio, los que tienen el privilegio de trabajar en las grandes empresas, pero también qué privilegio con un costo de la canasta que estoy comparándolo con las más bajas de todas, con 27,000 pesos, que no es, podemos decir, lo correcto con el costo promedio. Entonces, dándole el beneficio de la duda con eso solamente. Entonces, a veces aplaudimos medidas en términos nominales, pero cuando vamos en la práctica, el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos después del COVID así se ha ido profundizando, porque realmente partimos de una brecha amplia y no han ido par y paso los aumentos salariales versus el costo de la canasta de la inflación. Entonces, quería señalar esas dos medidas que están presentes en el presupuesto, que profundizan la desigualdad y que son del punto de vista de la injusticia y de promover del propio Estado la inequidad. Entonces, otra medida importante es que cuando uno observa la composición del gasto total, el gasto total cae el gasto de capital en términos nominales, nunca se había visto en términos nominales, ya esto en términos económicos, estos 4 años más este que viene está dando toda una podemos decir, generando como una bitácora de hechos que son únicos, inéditos de esta gestión. El gasto de capital cae en 22,000 millones y se coloca en el punto más bajo desde los tiempos de Trujillo hasta la fecha. Wow. 2.2% del PIB es el gasto de capital porque se constriñe y el gasto corriente aumenta en 90,000 millones. Perdón, 88,000 millones. Y de ese aumento de los ingresos, de los gastos corrientes, nos damos cuenta que esa es la segunda lectura, ¿verdad? Primero privilegio el gasto corriente y constriño el gasto de capital, con todo lo que conlleva esa decisión de política, por una decisión de manera expresa. Cuando cae el gasto de capital, tú estás penalizando el crecimiento económico, tú estás penalizando la inversión privada, porque tú no estás creando las condiciones, tú estás atentando contra la sostenibilidad de mediano y largo plazo de la economía. O sea, que aquí hay una lectura mucho más amplia que el término presupuestario, sino es el impacto económico. Entonces, en el otro lado, tenemos en el gasto corriente un aumento que en 4 partidas del gasto corriente se concentra el 95% del aumento del gasto. ¿Cuáles son esas partidas? La primera, la más importante, que se lleva de la explicación, casi el 40%, son los intereses de la deuda pública, que alcanza en este presupuesto 300,000 millones, 298,000 millones, redondeado 300,000 millones, o sea, solo para pagar intereses de la deuda. Aquí no se está amortizando, o sea, la amortización es mínima, por eso que estamos en una bola de nieve en este endeudamiento. Entonces, esa se lleva la explicación del 40% con 300,000 millones. La segunda partida, la remuneración de asalariados, vuelve y aparece como la partida con el incremento más importante, después los intereses,
que nos coloca ya la cantidad de empleados en 750,000 empleados y algunos en términos monetarios 359 mil millones de pesos. Entonces, uno dice, como lo comparé la vez anterior, tú mides la empleomanía que existía en el 2019 versus 2025, 24, que es el dato de los ocupados, y son casi 100,000 empleados más que existen. Y uno esperaría que nos brinden una mayor cantidad de servicios, ¿verdad? Una mayor oferta de servicios al sector público y una mejor calidad. Ni lo uno ni lo otro. Al contrario, se han deteriorado los servicios públicos. Entonces tú dices, ya hay un gasto improductivo, son dos gastos improductivos, intereses que se va para afuera, porque los tenedores de bonos soberanos generalmente son en su mayoría inversionistas del exterior. Entonces ese dinero se fue. La nómina improductiva. Y vámonos al tercero. El tercero es la partida de prestaciones de la seguridad social, que básicamente en términos llanos es pensiones y jubilaciones. Recuerda que el Festival de Pensiones a lo largo de la campaña política, ahí está el costo. Es la tercera partida más importante del aumento del presupuesto. Las pensiones y jubilaciones. Las pensiones y jubilaciones. Del Estado, ¿no? Del Estado, exacto, del Estado. Donde aparecen la nueva figura, se llama pensiones solidarias. La nueva figura o la que se incrementa más, pensiones discrecionales del Poder Ejecutivo. Entonces, pensiones nuevas. O sea, hay 4 partidas ya de pensiones. Y todo eso nos lleva a un aumento que es el tercero mayor. Y el cuarto, que es el hoyo negro, que es la espada de Damocles de esta gestión, que significa las transferencias, las EDES. Es la cuarta partida. Entonces, ya ustedes pueden ver que en 4 partidas, ahí está la explicación del presupuesto, y todo lo que se transfiere a las EDES se quema en la caldera eléctrica. Eso es dinero que se quema. Entonces, ¿dónde está el aporte, la contribución de este presupuesto? Entonces, si lo vemos en términos llanos, en términos concretos, en esas 4 partidas, en gastos improductivos, donde hay un aumento de las pérdidas que nos lleva desde el 30% que había en el 2019 hasta un 43% de las pérdidas, donde no se han hecho las inversiones de capital que se requerían y realmente nos ha colocado podríamos decir en que la explicación del déficit total, un 40% es explicado por lo que se transfiere a las EDES. Qué barbaridad. Entonces, este es el panorama. Eso es una parte del panorama. Si quieres, si tienes algún comentario o pregunta para seguir con el presupuesto. No, yo no quiero hacerle preguntas porque usted lo ha dicho muy claro y a partir de su participación la primera vez aquí en La Quinta Pata, yo lo que he hecho es predicar sencillamente lo que usted dice porque sus datos no han sido refutados. Yo no he visto ningún economista refutándole a usted nada, más allá de las bocinas que dicen cosas y se inventan vainas y venden ilusiones. Yo quiero hablar con usted del mercado cambiario. O sea, hay una tendencia preocupante al aumento del dólar. Nuestro amigo, que es un asesor financiero, ¿cómo se llama Wandy? Wandy Rivas, me parece, nos dijo recientemente que el dólar debería estar al 100 por 1. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo usted ve esa? Porque hay una tendencia alcista, obviamente, y preocupa a mucha gente. Sí. Si me permite, solamente voy a poner 2 hallazgos más del presupuesto y me voy de los supuestos macroeconómicos, me voy a uno de ellos, que es el tipo de cambio, y ahí enlazamos. Otro dato importante es que desde el punto de vista del endeudamiento público, ¿verdad? Ya la deuda pública se coloca en 76,000 millones. Hay un crecimiento tanto del punto de vista de la deuda interna como la externa, pero con respecto a la deuda externa, la composición ya es un 71% de deuda externa. Y si nos vamos a nivel de vulnerabilidad y conectando con el tipo de cambio, somos en América Latina los 4 países más expuestos al riesgo cambiario por la composición de nuestra deuda, que es casi la 3/4 parte es externa. Entonces, junto con Nicaragua, Panamá y Paraguay, República Dominicana son de los 4 países que tienen una mayor exposición al riesgo cambiario. Entonces, justamente ese riesgo cambiario, cuando se formuló el presupuesto,
el tipo de cambio que se tomó, porque cuando se formula el presupuesto se asumen ciertos supuestos macroeconómicos, se asume un crecimiento económico de 4.75, este es el presupuesto, que ya han tenido que revisarlo hacia la baja, o sea, por el comportamiento de lo que va del año de la economía. Ya a principio de año tuvo que tener un desmonte de 0.25, se asume una inflación promedio de un 4% y una tasa de cambio de un 63.11 para todo el año, era la asunción en el presupuesto. ¿Qué pasa? Que dado lo que tú justamente estás planteando, el movimiento que hubo, el desplazamiento a principios de año, que ya venía del año pasado, Sí. Obliga a los hacedores de política, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, a revisar los supuestos macroeconómicos, porque ya en marzo se había cumplido lo de todo el año. Entonces, esto en términos de impacto significa que, recuerda que la partida más importante era intereses de la deuda, 300.000 millones. Ahora, con el desplazamiento del tipo de cambio, hay que buscar más peso para pagar esa deuda, que es en dólares. Entonces hay un impacto directo en el presupuesto. Ya que era la partida de mayor importancia, hay que quitarle otras partidas para poder cubrir y honrar los compromisos, porque ese es el primer pago que se hace. Con ese pago, ese calendario hay que cumplirlo de manera religiosa. Entonces, conectando con el tipo de cambio. Bueno, realmente el mercado cambiario es una variable muy sensible en términos de nuestra economía, muy sensible tanto desde el punto de vista económico en sí como desde el punto de vista político. La economía de República Dominicana, el tipo de cambio es un ancla nominal para la inflación, porque hay un pass-through, o sea, el efecto directo en la canasta, en los precios de la canasta es muy, muy directo y también hay unas expectativas que se exacerban. Y eso todo estaba ocurriendo a principios de año. Había una exacerbación, pero esa exacerbación no era solamente por expectativa, tenía sus fundamentos. Y ahí nos vamos que primeramente, explicándote posibles razones que la pongo sobre la mesa, Sí. ya en el 2024 ya había dado muestra de que había un desplazamiento más allá de su habitual comportamiento y la tasa de devaluación promedio interanual fue de un 5.4, cuando los últimos años, si sacas el COVID, la serie histórica es 3%, ya se había desplazado 2.2 por encima. Entonces, arrancó el año con un ritmo que iba ya más acelerado que el año anterior. Entonces ya apuntaba a que había un nerviosismo como tal en el mercado. Y justamente cuando uno ausculta las fuentes de divisa, no desde el punto de vista nominal, como generalmente se ponen los comunicados, que es una estrategia de comunicación, pero en términos económicos, el hacedor de políticas públicas debe hacer los cálculos en términos de proporción del tamaño de la economía. Entonces, las 5 fuentes, hizo un ejercicio con las 5 fuentes principales de divisa y después hizo uno ulterior que también te voy a comentar, que son las exportaciones nacionales, las exportaciones de zonas francas, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa. Se ha dicho, y eso es más o menos el discurso, de que, ¿verdad?, estamos con cifras récords en todo. Pero cuando uno ve los números como proporción del PIB, ninguna tienen récords. Al contrario, caen con respecto a como promedio de prepandemia, con respecto a estos últimos 4 años. Todas caen, excepto las remesas. Inclusive el buque insignia de esta gestión, que es el turismo, con los 11 millones de visitantes, cae como proporción del PIB los ingresos. Entonces es un tema importante a poner sobre la mesa. No nos dejemos llevar de la ilusión de que llegaron más turistas. No, ¿cuánto generó en términos de divisas con respecto al tamaño de la economía? Entonces nos damos cuenta que solamente las remesas crecen como proporción del PIB respecto a los años prepandemia. No, mire, y esa parte es importante resaltar lo del turismo, porque además nuestros empresarios que se dedican al sector turístico, pues reciben muchas exenciones fiscales que implica para nosotros, ¿no?, un sacrificio muy grande, porque es el pueblo que lo está haciendo, ¿no? Es de nuestros bolsillos
Totalmente. que sale el financiamiento de los proyectos turísticos de estos empresarios. Y yo creo que usted dio una cifra importante, si mal no recuerdo, insistiendo ahí, de que en la reciente feria esta Fitur en Madrid, la mayoría, o por no decir todos los financiamientos que se dieron, fue de instituciones bancarias en República Dominicana, y esas instituciones bancarias se alimentan también de nuestros bolsillos, porque todas esas instituciones bancarias, señores, son dueñas de las AFP. Y yo digo AFP porque las AFP se haya, y está clarísimo, tienen inversiones turísticas. O sea, que lo que vemos es una suerte de ilusión. No sé si aplica el término de un oxímoron que estamos experimentando, viendo todos los dominicanos, y nos venden otra cosa. Mira, tú realmente me das un pie de amigo para hacer un paréntesis así, como un corchete, ¿verdad? Sobre el sector turismo. Mira, realmente en el sector turismo, si bien no lo tengo plasmado en un paper, pero sí tengo análisis que he hecho a nivel de presentaciones, es el sector que más apoyo recibe del gobierno, y al final son, como tú dices, nuestros impuestos, y te lo voy a ir enumerando, y le vamos a poner valores en términos cuantitativos. En este año va a recibir 12,000 millones de exenciones del gasto tributario, ¿verdad? Después de Zona Franca es el segundo mayor apoyo que recibe, 12,000 millones. Recibe desde el punto de vista de la publicidad que se hace en el exterior. Como yo digo, a ningún otro sector de la economía nos van a decir, vengan a comprar nuestro producto. No, se colocan vallas, se colocan anuncios en el exterior, pagados con nuestros impuestos. Tercero, toda la logística que se arma alrededor del ministerio, por no personalizar el ministro y su comitiva, se va a los diferentes eventos, y todo ese gasto de viajes, el pasaje, los viáticos, todo lo asociado es parte de ese gasto del turismo. Y mire, que dicen que no. Dicen que no, que fue de su propio bolsillo y que fueron instituciones que lo financiaron, pero si Banreservas invierte un dinero importante en ese gasto, pues también es nuestro dinero. Ahí están los números, los servicios no personales, los viajes están ahí. Bueno. Tercero, ¿verdad? Cuando se habla de obras de infraestructura, que está, como tú viste, en el peor momento desde los tiempos de Trujillo, hay unas obras públicas que se privilegian, son las obras turísticas. La infraestructura de las obras turísticas es la primera que se hace, e incluso, si uno observa, si pasa algún evento seguido, el Estado rápidamente la reconstruye. Entonces tenemos las mejores carreteras, son las del Polo Turístico del Este. Tenemos se anunció toda una construcción de acueductos a lo largo de alrededor de la isla, que hice con fines turísticos, con préstamos del BID, creo que es. Entonces ya ves ahí las obras de infraestructura. Cuando sigues bajando, en términos de especialización de recursos, cada vez que se ha adoptado una política monetaria expansiva, cuando se requirió, por ejemplo, con el tema del COVID, se abrieron ventanillas especializadas a tasa de interés más baja. ¿Y cuál fue la ventanilla más, en cuanto a monto, más importante? La de turismo. Entonces, hoy hay un otro punto que ya toca la esfera privada, pero que tú lo señalaste y ahora lo conecto, es que la banca se ha volcado a prestarle al sector turismo. Tú me dirás, sí, pero es una decisión del sector privado que le presta a quien quiere, pero esa no fue la esencia de la ley de promoción del turismo. Se suponía que para promover inversión extranjera, ese inversionista iba a venir con sus recursos frescos a la economía. No le iba a quitar, haciendo un crowding out, como un efecto de expulsión de otros sectores. O sea, el Banco de Reservas, en lugar de tener una cartera especializada para las MIPYME, no, la canaliza al turismo. Entonces estamos viendo como una competencia desleal de un sector que tiene todos los privilegios que ya te he citado,
Y se suma a esto también lo del sector financiero. Y por eso que tú señalas eso de la feria de Fitur, que yo lo señalé incluso con los montos de cuánto fue a través del Banco Popular, del Reservas, del BHD y Promérica. ¿Y quién quita que esa inversión, aunque no se concretiza toda en el mismo año, a lo largo, pero eso te pudo dar en términos de la disponibilidad de recursos, te sacó recursos de la economía para dárselo a un sector específico y Claro. tuviste el movimiento, el tipo de cambio, o sea, esa operación. Entonces, lo preocupante es que se vende hacia el exterior toda una logística montada para prestar un dinero del propio banco nuestro. No era que irse tan lejos. Se podía hacer aquí entonces la feria, porque si era con el mismo banco nuestro, claro, no había que hacer una toda feria local. Exacto, toda la logística y de la comitiva ampliada que se fue hasta allá, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves la suma de apoyos que recibe el sector, ¿qué tú esperarías desde el punto de vista? Porque todo esto, el legislador, cuando hace la ley, la elabora, plantea unos objetivos de políticas públicas, plantea y que debe de haber podríamos decir, unos indicadores que midan por qué yo te estoy dando estas exenciones para que tú me aportes a el empleo, me aportes a el eslabonamiento en la economía, me aportes a generación de divisas. O sea, está planteado, pero eso no se evalúa. Entonces, ¿qué se queda el país? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Yo te doy tanto, ¿y a cambio de qué? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué es lo que encontramos en las cifras del mercado laboral? ¿Qué es lo que se enarbola? Crea empleo. ¿Pero qué empleo? Señores, el empleo del sector turismo es el segundo peor pagado de la economía. O sea, lo que nos dejan es, desde el punto de vista de unos empleados que son los que tienen más horas trabajadas en el día, que se habla de toda una esclavitud del siglo XXI. Claro. Entonces, trabajan por horas corrido y reciben el segundo salario más bajo después de la agropecuaria. Con todo podríamos decir, todos estos apoyos que te enumeré, que son 6 o 7, entonces es un modelo que hay que revisarlo en términos de modelo de crecimiento económico. Así es que vamos a seguir creciendo sin tomar en cuenta la parte del pasivo ambiental que nos dejan en las playas. Entonces, hay un tema, y ahí conecto con el tipo de cambio. Cuando uno mira, como te dije, las fuentes tradicionales, las 5 que se ponen siempre sobre la mesa, esas están, como te dije, o se quedan estáticas o están cayendo en términos del PIB. Y la única que crece es la remesa, que no es un término de políticas públicas, que es un tema de solidaridad del dominicano. Ahí no hay ninguna acción del Estado. Entonces, podríamos decir, en las cuentas, desde el punto de vista del ingreso secundario y terciario en la balanza de pagos, está el tema de las inversiones de cartera, aparte de la inversión directa, la inversión de cartera y las otras inversiones. La inversión de cartera es aquel que es como que viene solamente con fines especulativos y si ve que no hay rentabilidad, se va rápidamente. Se fuga de una vez. Entonces, ¿qué se está viendo eso? ¿Qué se está viendo en esas cuentas del punto de vista del débito? Que se están dando unos flujos rápidos de capitales y creciendo al punto de que cuando uno compara prepandemia, pospandemia, ya se duplica la salida de capitales. Entonces son, como te digo, capitales que vienen por una rentabilidad. ¿Y por qué se están yendo? Y ahí vamos a otro tema, del punto de vista financiero y del punto de vista de la toma de decisión del agente económico. La tasa de interés, realmente, el inversionista cuando toma esa decisión, ¿dónde invierto? ¿En qué país? ¿Ve? Mira, ¿cuál es la tasa de rentabilidad de los bonos del Tesoro, de los bonos de un año, de las letras de un año, versus lo que me ofrece este país en los certificados de un año, también igual periodo? Y comparo cuál es la tasa de evaluación esperada para saber, ¿verdad?, si lo invierto en pesos o en dólares, por lo menos me cubra de evaluación y me cubra también el riesgo país. Cuando se suman esas 3 variables, se está viendo que hay un descalce, que yo me estoy quedando por debajo de la tasa del Tesoro, que está realmente en estos momentos alta para poder frenar la inflación. Y eso podría estar provocando, en términos concretos, se ve claramente cómo el débito, la salida de capitales está creciendo de una forma rápida y cuando incluso se compara versus prepandemia, hay una duplicación. Entonces es un tema importante que ya es
entra en el ámbito financiero, entra en la toma de decisión ya de la política monetaria y que se expresa de esa manera. Otra variable interesante que también ausculté en la balanza de pagos y que a raíz de la marcha de Friusa, te voy a decir, la marcha de Friusa ahora en el contexto, ¿verdad? Un poco el pueblo dominicano con la migración masiva, desde el punto de vista de su impacto en el mercado laboral, que hay un desplazamiento, ¿verdad?, de la mano de obra. Mano de obra, sí, claro. Claramente en sectores, anteriormente era la agropecuaria, de ahí fue desplazándose al mismo turismo. La construcción, el comercio está gravitando casi en todas las ramas de actividad económica. Pero nadie miraba por el foco de lo que significaba la presencia de esa mano de obra masiva desde el punto de vista de las cuentas externas. Y se ve claramente que la partida de remesas de los dominicanos que nos envían desde el exterior, ¿verdad?, tiene su contraparte, que es el débito. Extranjeros trabajando aquí que repatrian sus remesas. Exactamente. ¿Y qué encontramos? Que esa partida se movía lentamente y se movía a razón de 50, 60 millones de incremento anual. Y después de la pandemia, esa partida comienza a dar saltos de incremento y ya llega a $1,000 millones en el 2024. De 500 a 1,000 millones, o sea, se duplica. Se duplicó prepandemia. Entonces, eso es una variable también que hay que prestarle atención, porque cuando uno va a Western Union, uno ve las filas de los nacionales extranjeros y es entendible porque dejaron sus familiares en peores condiciones que lo que ellos están. Pero ya, o sea, como una política de Estado hay que mirar todos los cuadrantes. O sea, te afecta la presión del mercado laboral, te está generando todo un desequilibrio en el mercado laboral, que es otro tema también que podríamos tocar, porque hay un desempleo duro que no se reduce y hay un tema de desplazamiento de mano de obra que ya no busca empleo porque cree que no lo va a encontrar. Y ya entramos en la esfera de los desalentados y ya estamos hablando casi de 500,000 personas que están desalentadas, donde se está yendo también una parte de la inactividad que ya no busca trabajo. Entonces, hay una combinación de factores, una precarización del mercado laboral, ¿verdad? Que sea la informalidad no cede, al contrario, crece. El desempleo, la búsqueda ya dura en promedio más de 6 meses, 1 año y ya es de larga duración, lo cual genera frustración y desesperanza, sobre todo en los jóvenes. Y tú tienes un tema de los desalentados. Los desalentados son los que ya yo no voy a tocar puertas porque yo creo que no lo voy a encontrar. Y eso es lo triste, cuando un pueblo pierde la esperanza, cuando una juventud pierde la esperanza. ¿Usted no cree que bueno, los empresarios, muchos empresarios para justificar la explotación de mano de obra extranjera de los haitianos en República Dominicana, muchas veces indocumentados, dicen que el dominicano no quiere trabajar? Que ¿usted cree eso? Que el dominicano no quiere trabajar. Realmente. ¿Hay un porcentaje de verdad en eso? Mira, realmente se puede dar una combinación para no excluirlo totalmente del análisis. Pero cuando tú tomas la decisión, trabajo o no trabajo, está el tema salarial. Entonces aquí tenemos una competencia donde un trabajador llega con ese menor nivel de instrucción y tiene una necesidad, ¿verdad? Entonces, su salario lo transa de sobrevivencia. Entonces, eso es lo que está pasando, que los salarios son pírricos. Cuando vemos la comparación a nivel de América Latina, somos el segundo o tercero salario más bajo de la región. Un salario que no alcanza para cubrir el costo de la canasta. Entonces, ante esta situación, bueno, tú tienes que se ha desplazado a otras actividades, como por ejemplo el motoconcho, y ya se ve en reportajes y eso, que también están siendo desplazados por la mano de obra, porque ha habido un shock de oferta de mano de obra. O sea, aquí, o sea, las magnitudes no se conocen, pero se expresan. Después de la pandemia, aquí hubo una entrada masiva que está haciendo agua por todos los sectores.
Y lo que estamos viendo en el sector real, en el sector externo, en el tema mismo del sector fiscal, porque el tema de los impuestos, del punto de vista, si tú no tienes una masa del punto de vista formal que lo puedas grabar. Entonces, para mí es un tema país que ya hay la sociedad lo está reflejando y que amerita tanto lo que está viniendo de fuera, el contexto internacional, más este contexto nacional, amerita realmente que se conforme un equipo multidisciplinario desde el Estado para que vean, desde el punto de vista, analicen todas estas amenazas internas y externas que podríamos decir, lamentablemente se alimentan y estamos entrando en un círculo vicioso que debemos como país incluso llamar las fuerzas vivas, ¿por qué no?, de la nación. Mercedes, los aranceles de Trump. Sí. Hay quien defiende los aranceles de Trump a rabiar. Le voy a dar una persona de interés, por así decirlo. No persona de interés en el sentido clásico de que, ¿verdad?, es sospechosa. No. La empresaria Ligia Bonetti ha defendido los aranceles de Trump y ha esgrimido en un artículo recientemente que así debería ser Luis Abinader, defender a la industria nacional. Y ha criticado a Luis Abinader por no defender la industria nacional y por ser un actor, de hecho, importante en lo que ella entiende es un retroceso del sector. ¿Cómo ha de impactar, cómo nos impacta ya actualmente estos aranceles de Trump? ¿Qué puede hacer República Dominicana desde eso, ¿no? Desde la negociación a nivel de economía y cómo usted ve ese equilibrio que tenemos en la relación con los Estados Unidos tan desigual? Sí, justamente Estados Unidos y República Dominicana, la dependencia de República Dominicana de Estados Unidos es alta, muy alta, y cuando se hacen modelos de regresión econométrica, por cada punto porcentual que crece la economía estadounidense, la nuestra crece en 1.7. Significa que es una relación elástica. O sea, que lo que pase allá, para bien o para mal, nos afecta. Y de manera más allá del 1 a 1, ¿verdad? Eso es importante saberlo. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Porque existen 4 canales de transmisión de la economía estadounidense a la República Dominicana. Okay. El primero es el canal de transmisión de las exportaciones, que en promedio anda por alrededor de un 55%, pero si se descompone, las zonas francas dependen o destinan sus exportaciones en un 77%. O sea que para la zona franca, este arancel es un duro golpe y después vamos a descomponerlo. Luego está el canal de transmisión de las remesas, que ahí es todavía fundamental. El 83% de nuestras remesas provienen de Estados Unidos. Lo que pase con el trabajador allá, porque el efecto de los aranceles va a tener un impacto directamente en el bienestar de los que viven en Estados Unidos, sí, y así no nos va a afectar a nosotros a través del canal de transmisión de las remesas. Un tercer canal de transmisión lo constituye la inversión extranjera directa. Alrededor del 38% de la inversión extranjera directa proviene de Estados Unidos. Y un cuarto canal de transmisión son los turistas. El mercado emisor de los turistas estadounidenses representa alrededor del 46%, casi la mitad de los turistas provienen de Estados Unidos. Entonces, te das cuenta la magnitud del vínculo que existe en las variables. Y hay un quinto componente, los tenedores de bono, en su mayoría de esos inversionistas son estadounidenses. Entonces, los canales de transmisión son muchos e importantes. Yeah. Entonces, por eso, lo que pasa en Estados Unidos, a veces dice que si le da gripe nos da neumonía, ¿verdad? Entonces, ahora vámonos directo en concreto, ¿verdad? Hay economistas que han planteado que realmente, primeramente nos encontró desprevenido la medida, ¿eh? Vámonos con eso, ¿eh? Porque creíamos que estábamos fuera del radar, porque nuestra relación era una relación de déficit. O sea, nosotros realmente importamos más de Estados Unidos que lo que exportamos. Entonces, se suponía que quienes estaban como en el foco, en la mira, eran los países que eran
que Estados Unidos tenía déficit con ello. Entonces, abarcó de sorpresa el 2 de abril que todos entramos en la lista, ¿verdad? Entonces, aunque se quiere poner como dice, consuelo de muchos, consuelo de... mal de mucho, consuelo de tontos. Exacto, sí. Mal de mucho, consuelo de tontos. Entonces, claro, el presidente dijo que, bueno, no, pero salimos, nos chancearon porque no dieron un 10. Un 10. Yo me quedé... Entonces, justamente, de una pieza. Sí, realmente es una actitud para tú llamar tu gabinete completo y encabezar una reunión. Claro, y la encabezó el ministro de Industria y Comercio, lo cual no es una señal de que hay un empowerment desde la parte de la cúspide. Entonces, claro. más como así mismo interpreté yo el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Ese 10% obviamente nos va a encarecer, o sea, los productos nuestros cuando se coloquen directamente a Estados Unidos. Si bien a nuestros competidores, sobre todo los países del DERE-CAFTA, los de Centroamérica, nos colocaron igual tasa, excepto Nicaragua, que tiene un 18, un poco mayor, no es menos cierto que México es nuestro competidor. Y hasta ahora México va a haber y Canadá, los aranceles no son los recíprocos de todo el mundo, sino que van a ser aranceles ya dirigidos a productos específicos según sea la balanza. Entonces, si no le toca a estos rubros que compiten con nosotros el 10%, ya de por sí México estará en mejores condiciones que nosotros para competir, y donde México tiene tradición de maquila, del punto de vista de la manufactura, exacto, sobre todo textil. Entonces, ya se convierte en un, realmente, del punto de vista, en un competidor y que tiene también cercanía, porque también abogamos y entendemos, ¿verdad?, que eso es una ventaja del punto de vista de nuestra ubicación geográfica, pero ya ahí el tema de México nos coloca sobre el radar. Hay planteados economistas que dicen que debemos rápidamente ir a la mesa de negociación diciendo que quitamos todos los aranceles nosotros como una forma de entrar a la mesa de una forma más cómoda, porque ya hemos visto que lo que le responden con más aranceles ya se han ido a la guerra, ya planteamos el caso de China directamente. Sí, una guerra económica terrible. Es terrible. Pero tiene con qué China hacer una guerra económica de Estados Unidos. Entonces, tiene fondo. Exacto. Pero nosotros, por la misma asimetría de la posición, deberíamos estar ya pidiendo esa reunión rápidamente y entrar en esa etapa. Pero si esa fue la actitud, como tú señalas, realmente me preocupa que no haya una respuesta rápida y de manera coordinada. Entonces, ¿qué va a pasar con la zona franca? Nos encuentra justamente la zona franca con que las exportaciones a febrero están cayendo. Sí. O sea, nos encuentra en un peor momento desde el punto de vista de su comportamiento. Entonces, si el mercado de la zona franca es básicamente Estados Unidos y la encarece los bienes, entonces tenemos un primer impacto. Ahora veamos el impacto del arancel allá en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Va a encarecer los precios de los productos que se importan, que Estados Unidos importa, va a aumentar la canasta, va a disminuir el poder de compra. Entonces, nuestros dominicanos que están allá, nuestra diáspora, va a tener menor poder de compra y va a remesar menos. Claro. Está también el efecto que no le hemos tocado de la migración. Sí, que ya se dice que ya han llegado varios aviones, pero que no se está poniendo sobre la mesa la cantidad que se tiene, ni se está llevando de manera transparente oficialmente la cifra. También la economía va a entrar en recesión y va a entrar entonces en el peor de los escenarios, que es recesión con inflación. Entonces, estamos entrando, como comenté en otro programa de televisión, estamos entrando en aguas turbulentas. Entonces, esperamos que el capitán nos lleve a un puerto seguro en medio de esta situación. Bueno, y Mercedes, dijo don Julio Jacín que Abinader no es el piloto de estos momentos, pero nada, esto entrará en consideración de la gente. Yo creo que no pinta muy bien la cosa, y además yo creo que todo lo que usted nos ha analizado lleva a una conclusión muy, muy primaria que tenemos aquí, y es que nos han llevado, y yo creo que Abinader ha colaborado, pero militantemente, a ser un país
que exporta a su talento, a los inmigrantes, que son los más duros, porque inmigrar es una decisión muy dura, a exportar nuestros talentos, a exportar nuestra mano de obra, nuestros dominicanos, y a recibir, ¿no?, lo que ellos nos mandan, a vivir de eso. Y es una fórmula que aparentemente con la que Abinader se siente cómodo con las élites que están gobernando junto a él. Y yo creo que es una gran vergüenza. Finalmente, ¿qué usted cree que se puede hacer para empezar a paliar de alguna manera este escenario económico que ya tenemos encima? Sí, mira, un tema que no tocamos y que también está gravitando en el tema del tipo de cambio y del punto de vista de la estructura productiva, es el tema de ese arancel cero, una medida totalmente desacertada que hizo que las importaciones crecieran, primero que se duplicaran cuando se tomó la medida y luego siguieran creciendo. Y lamentablemente, aunque la medida no está vigente, se siguen otorgando los permisos de importación y las importaciones agropecuarias han venido creciendo y han venido generando una competencia desleal con el productor nacional. Con el productor nacional. Entonces estamos podemos decir, castrando la producción nacional con una salida masiva de divisas y trayendo importación. Y eso está generando también desequilibrio en las cuentas externas y también desequilibrio desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista del productor. Y al final, o sea, con la medida del arancel cero, que aunque esa parte ya ocurrió puntualmente 22-23, el fisco perdió 2,000 y tantos millones con esa medida de recaudación. Entonces, pero ahora, del punto de vista como política pública, se ha enraizado el tema de importar productos. Entonces, la queja que se quedó un poco ahí sobre la mesa de la presidenta de uno de los principales, podemos decir, grupos empresariales, ¿verdad? Se expresa por dos maneras o sus razones son, por un lado, por esa competencia desleal con productos importados masivamente, ¿verdad? Que está. Y luego, cuando uno mira las cifras desde el punto de vista de las exenciones, aquí hay unas exenciones que favorecen los inversionistas extranjeros. O sea, zona franca y turismo, porque turismo básicamente está, la inversión es extranjera y fundamentalmente española. O sea, tenemos una inversión extranjera. Entonces, son los dos regímenes que reciben mayores exenciones. 12,000 y 30 y tantos mil, o casi 40,000 millones. O sea, ahí se van 50 y tantos mil millones. Entonces, se ve ese desbalance, porque cuando tú miras la industria local que recibe a través del desarrollo fronterizo, una parte, y la otra proindustria, ellos se ven y ven la comparación de que hay un privilegio a la industria extranjera. Entonces, por ahí es la queja. Me está permitiendo las importaciones que compite conmigo y encima le da exenciones que son a veces hasta 10 veces más que las mías. Entonces, sí. El grito tiene razón de ser, porque ya lo he expresado tanto en la reforma fiscal como ahora. Qué barbaridad. Sí. Bueno, es que se quedan muchos temas. Óyame, vamos a tener que hacer una antología. Todos los temas después abrirlo. Sí. Una antología. Sí. Y bueno, no será la última vez que esté con nosotros Mercedes Carrasco. Gracias por estar con nosotros. Esta es La Quinta Pata, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, todo eso. Recuerden que estamos en el canal 503 de WIN TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión en el este del país, en la señal de Telecable Nacional Anyway, y en el Cibao Central en las principales empresas de cable de la zona.